empezar con matrices, diciendo qué es una matriz. Súper importante, es que se trata de un cuadro ordenado de elementos de un conjunto, que pueden ser números reales, complejos o letras, y que están alineados horizontalmente, formando filas, y verticalmente, formando columnas. ¿Qué es importante? Esto de que es un cuadro ordenado, no es un rectángulo, ¿sí? No es un cuadrado. Al decir un cuadro ordenado me estoy refiriendo a una estructura algebraica, ¿sí? Que contiene elementos de un conjunto de cierta forma. Y bueno, ¿qué elementos pueden ser? Los números reales, los complejos, las letras, o que pueden estar alineados horizontalmente en filas y verticalmente formando columnas, ¿sí? Además, las matrices, ¿sí? Las vamos a identificar, bueno, con la letra mayúscula, donde vamos a indicar cada uno de los elementos con un subíndice, ¿sí? Entonces vamos a indicar con el primer subíndice, acá el 1, ¿sí? Bueno, vamos a poner acá el 2, ¿sí? El número de fila, y con el segundo subíndice el número de columna. Genéricamente, fila y J. Así lo usamos acá en la cátedra y en esta materia y en este curso. A sub I, J. Donde el orden de la matriz va a ser M por N, donde M es la cantidad de filas y N es la cantidad de columnas. En este curso lo usamos como M por N. Entonces, contamos la cantidad de filas en forma horizontal, contamos la cantidad de columnas en forma vertical. Bueno, las matrices se utilizan para contener información, ¿sí? Puede ser de valores numéricos u otros tipos de criterios, ¿sí? Y siempre cualquier cosa que se pueda representar en una tabla de doble entrada se puede representar matricialmente. Y es muy útil para realizar cálculos con matrices. Bueno, en este caso tienen una presentación de un ejemplo, ¿sí? De tipo tabla. Y además tienen una aplicación que también puede ser para representar, ¿sí? En una matriz de adyacencia, que sería esta, una matriz de adyacencia contiene ceros y unos, ¿sí? Los vínculos entre distintos nodos, ¿sí? Entonces, si puedo pasar, no sé, supongamos que son ciudades, pueden ser otros nodos, pueden representar otras cuestiones, supongamos que son ciudades y puedo ir de la ciudad A a la ciudad B, ahí pongo desde la ciudad A hacia la ciudad B, pongo un 1, ¿sí? Entonces, a todos los lugares que se puede llegar, le vamos a poner un 1, y a donde no se puede llegar de un lugar a otro, ¿sí? No le pondremos nada, ¿sí? Acá tenemos fila A, columna B. Entonces, de A a B puedo llegar, puedo ir de B a B, ¿sí? Puedo ir y volver de B, ponemos un 1 acá. Puedo ir de B a C, entonces voy de B a C, entonces tenemos un 1, ¿sí? Esa es otra matriz que podríamos representar. Y así hay montones de matrices que podemos representar con valores que no sean importantes para realizar cálculos. Las matrices, ¿sí? Tenemos que se clasifican según dos distintos tipos. Puede ser matriz rectangular, cuadrada, traspuesta, matriz fila, matriz columna, matriz escalonada, matriz nula, ¿sí? Vamos a ver todos los tipos muy rápidamente, porque estima que esto es de lo que más recuerdan de toda la cursada que pueden haber hecho anteriormente. ¿Sí? Una matriz rectangular tiene diferentes números de filas y de columnas, ¿sí? Puede tener una presentación vertical o una presentación horizontal. ¿Qué ocurre en la presentación vertical? Tiene mayor cantidad de filas que de columnas, ¿sí? Y en cambio la que se presenta en forma horizontal o dispuesta en forma horizontal tiene menor cantidad de filas que de columnas, ¿sí? Uy. La matriz transpuesta va a ser aquella matriz que cambia o tiene por filas y columnas las columnas y las filas de una matriz, ¿sí? Por ejemplo, la matriz transpuesta de A, ¿sí? Tiene
por filas y columnas las filas, ¿sí? Las columnas y filas de la matriz A. ¿Cómo sería esto? Si tomo la fila 1 de la matriz A, la transpongo convirtiéndolo en la columna 1. La fila 2, la columna 2, la fila 3, la columna 3. Entonces ahí he transpuesto la matriz A, ¿sí? Por columnas. También podría tomar las columnas y transponerlas en filas. Entonces tomo la columna 1 y la transpongo como fila, tomo la columna 2, la transpongo como fila. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que el elemento A sub ij va a pasar a la transpuesta a ser el elemento AJI. ¿Sí? Y si A tiene orden n por P, la transpuesta va a tener orden P por n. O sea, acá tiene orden 3 por 2, acá tendrá orden 2 por 3. Además tenemos la matriz cuadrada, que la matriz cuadrada, ¿qué característica tiene? Que tiene igual número de filas que de columnas. Y hay varias matrices cuadradas que tener en cuenta. La matriz diagonal, que es aquella matriz donde todos los elementos de la diagonal principal son distintos de 0 y el resto de los elementos son iguales a 0. ¿Sí? Los I distintos de J, ¿sí? Los elementos A sub ij son iguales a 0. Y la traza es la suma de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Entonces siempre en una matriz cuadrada, que sea una matriz diagonal, ¿sí? Vamos a poder calcular la traza de la matriz, que es la suma de los elementos de la diagonal principal. Una matriz escalar, ¿qué va a ser? Una matriz diagonal, pero donde todos sus elementos son iguales. Por ejemplo, esta que tenemos acá, todos 3. Y acá está puesto como alfa, cualquier escalar. Y además tenemos otra matriz que, además de ser una matriz escalar, se llama identidad, porque ahora los elementos de la diagonal principal son todos unos. Bueno, seguimos con la matriz simétrica. Vamos a decir que una matriz es simétrica si la matriz es igual a su transpuesta, ¿sí? Entonces, por un lado, podemos ver si es simétrica si los elementos respecto de la diagonal principal, sus opuestos son iguales. Acá tenemos la diagonal principal, entonces el elemento... Este elemento es igual a este, el menos 4 igual al menos 4, el 7 igual a 7. O sea, si miramos respecto a la diagonal principal, los elementos así en espejo, vemos que son iguales. Pero otra forma, en una matriz más grande, tal vez eso se dificulta. Entonces, una forma de ver si una matriz es simétrica, ¿sí? Lo que tenemos que ver es de calcular su transpuesta. Ya sea que transpongamos por filas o por columnas, va a ser lo mismo. Entonces, supongamos que transpongo por columna, 4, 7 menos 4, 4, 7 menos 4, 7, 1, 2, 7, 1, 2, menos 4, 2, 3, menos 4, 2, 3. Comparo elemento a elemento, posición a posición, y veo que son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Como A es igual a la transpuesta, las matrices son, o sea, la matriz, esta matriz es simétrica. La antisimétrica, ¿qué característica tiene? Que la matriz A va a ser, o sea, si es antisimétrica, va a ser igual al opuesto de la transpuesta. O sea, por un lado transpongo 0, 4, 3, 0, 4, 3, menos 4, 0, menos 5, menos 4, 0, menos 5, ¿sí? Y menos 3, 5, 0, menos 3, 5, 0. Pero vieron que los signos están todos al revés de lo que yo dije. Entonces, ¿qué es lo que está hecho? Además, ¿sí? De transponerla, ¿sí? Cada uno de los elementos está multiplicado por menos 1, porque es el escalar que antecede a la transpuesta. ¿Sí? Entonces, la matriz es antisimétrica si se cumple eso. Entonces, si comparamos 0, 4, 3, 0, 4, 3, menos 4, 0, menos 5, menos 4, 0, menos 5, y menos 3, 5, 0, menos 3, 5, 0. Entonces, quiere decir que la matriz A es antisimétrica. ¿Sí? Recordemos que la matriz A es igual a la transpuesta cambiada de signo.
La matriz triangular, ¿sí?, tiene los elementos por encima o por debajo de la diagonal principal no nulos, ¿sí?, y de la parte opuesta de la diagonal principal, nulos. Entonces, por ejemplo, la matriz triangular superior, los elementos por encima de la diagonal principal son no nulos. ¿Sí? Obviamente que los de la diagonal principal también son no nulos. Y en la matriz triangular inferior, los elementos debajo de la diagonal principal son no nulos. La matriz inversa cumple con esta condición. ¿Qué vamos a decir? Que una matriz A por una matriz B es igual que multiplicar una matriz B por una matriz A, y el resultado de esas multiplicaciones es igual a la identidad. Si eso se cumple, quiere decir, o llamamos a la matriz B, la vamos a llamar A a la menos 1, que sería la inversa de A, donde se va a cumplir la condición que pusimos recién, pero con esta nueva notación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la matriz A a la menos 1 es la inversa de la matriz A. O esto directamente, A a la menos 1, sabemos que lo leemos como la inversa de la matriz A. Y bueno, acá tenemos una matriz A y su inversa, y multiplicándolas vamos a obtener la matriz identidad, como habíamos aclarado acá. Una matriz es ortogonal si al multiplicar la matriz por su transpuesta nos da la identidad, o la transpuesta por la matriz nos da la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo mismo que recién definimos para matriz inversa, pero en vez de decir la transpuesta, que decía la inversa de A. Entonces, ¿qué quiere decir esto si se está cumpliendo esto, que es igual a la identidad? Que la transpuesta es igual a la inversa. Entonces ahí la matriz es ortogonal. Bueno, además, para ir terminando con esta clasificación de matrices, tenemos la matriz fila. La matriz fila es aquella que tiene solamente una fila y n columnas. Y además la matriz columna, que es aquella que tiene una sola columna y m filas. La matriz escalonada, ¿sí?, tiene una forma similar a la matriz triangular superior. La matriz escalonada no necesariamente va a ser cuadrada, aunque sí puede ser cuadrada y escalonada, pero una matriz rectangular también puede ser escalonada. ¿Y qué característica tiene? Que los primeros elementos no nulos aparecen en la parte inferior, los elementos nulos aparecen en la parte inferior de la matriz, y los primeros elementos no nulos aparecen más a la derecha que en la fila anterior. O sea, lo voy mirando de abajo para arriba, los primeros elementos no nulos aparecen más a la derecha que en la fila anterior. Y si hay alguna fila nula, siempre aparece abajo de todo. Si hay dos filas nulas, abajo de todo. La matriz nula va a ser aquella donde todos sus elementos sean ceros. ¿Sí? No importa el orden, todos los elementos van a ser ceros. Bueno, vamos a ver cuáles son las operaciones con matrices. Para eso vamos a ver cuándo las matrices son iguales, la suma, la multiplicación por escalar y la multiplicación entre matrices para empezar. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que dos matrices son iguales? Vamos a decir que son iguales si tienen el mismo orden y sus elementos correspondientes son iguales. O sea que las matrices tienen que ser un calco, ¿sí? Tienen que tener igual cantidad de filas y columnas, eso significa mismo orden, y los elementos correspondientes iguales, ¿a qué se refiere? A los elementos que tienen la misma ubicación, tienen que ser iguales. ¿Cuál es la condición necesaria para poder sumar matrices? Ambas matrices tienen que tener el mismo orden, y vamos a obtener como resultado una matriz suma que va a tener el mismo orden de las otras dos matrices. ¿Por qué? Se suman los elementos posición a posición, o sea, los elementos correspondientes. El elemento de la fila 1 con la columna 1 de la matriz A, con el elemento de la fila 1, columna 1 de la matriz B, me va a dar como resultado
la matriz suma del elemento 1, columna 1, más el elemento 1, columna 1 de la otra matriz, o sea, de A y de B respectivamente. En esa misma posición voy a obtener el elemento suma para esa matriz. Las propiedades con que cumple la suma de matrices, ¿sí? Son siempre las propiedades, hay que tenerlas en cuenta, pues se supone que nos facilitan la vida, ¿sí? A veces son muchas, pero bueno, de a poco hay que ir como incorporándolas y acordándoselas. Es ideal hacer como un pequeño machete para estudiar. Entonces, conmutativa, ¿qué quiere decir? Que es lo mismo sumar la matriz A más la matriz B que hacer la matriz B más la matriz A. Esto es lo mismo que cuando sumamos números reales. 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Y eso es importante, porque sabemos que estamos obteniendo un resultado válido. Además, podemos asociar estas dos matrices, B más C, y luego esa suma, si esa matriz suma, sumársela a la matriz A. O sumar A más B primero, y esa matriz suma, sumársela a la matriz C. Además, el elemento neutro para la suma, ¿cuál va a ser? La matriz nula. Una matriz más la nula, o la nula más la matriz, nos da la misma matriz A. Además, contamos con elemento opuesto, ¿sí? Podemos tener la matriz A, y como vimos antes cuando explicamos un tipo de matrices, dijimos que podíamos tener el opuesto de la matriz, cuando vimos la antisimétrica, que la multiplicábamos por menos 1, ¿sí? De ahí que teníamos un opuesto, ¿sí? Entonces, una matriz más opuesto que nos va a dar la matriz nula. La transpuesta de la suma es igual a la suma de las transpuestas. La transpuesta de la suma de dos matrices es igual a la suma de las transpuestas o de cada una de las transpuestas. Ahí en el aula virtual se van a encontrar con material, aparte de que tienen los PowerPoint, o sea, tienen los videos, tienen los PowerPoint, tienen otro material audiovisual, también tienen material práctico del apunte de Mafalda o de la profesora García Reche, donde tienen así también como tipo machetes de propiedades, o sea, todas las propiedades como resumidas y juntas. Eso también vale la pena consultarlo, está en el aula virtual de álgebra. Multiplicación por un escalar. ¿A qué nos referimos? Que cada uno de los elementos de la matriz, todos los A sub i j, ¿sí?, se pueden multiplicar por un escalar. O sea, si yo multiplico una matriz, la matriz A, por un escalar, entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Cada uno de los elementos de la matriz va a quedar multiplicado por el escalar. Como hicimos antes cuando dijimos el opuesto de la matriz, o sea, multiplicábamos por menos 1 todos los elementos de la matriz para ver si eran antisimétricos. Propiedades de la multiplicación por escalar, ¿sí? Podemos multiplicar una matriz por un escalar y luego multiplicarlo por otro. Podemos multiplicar los dos escalares y luego ese numerito multiplicarlo por cada uno de los elementos de la matriz. Me va a dar lo mismo. Además, ¿sí?, la multiplicación por escalar es distributiva respecto de la suma de matrices y también es distributiva respecto de la suma de escalares, ¿sí? Entonces, lambda por A más lambda por B, y acá lambda por A más lambda por A. O sea, lambda 1 por A más lambda 2 por A. O sea, es lo mismo primero sumar las matrices y luego multiplicarlas por el escalar, que multiplicar cada una de las matrices por escalar y luego sumarlas, ¿sí? Análogamente acá, pero con los escalares. Y el elemento neutro para la multiplicación por escalar, ¿cuál va a ser? Que el escalar por el que multiplicamos sea 1. Multiplicamos por 1 y obtenemos de resultado la misma matriz A. El producto de matrices, la condición necesaria, es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de columnas de la segunda matriz. Es decir, que el número de columnas de la matriz que premultiplica sea igual al número de columnas de la matriz que posmultiplica.
Esa es la única garantía que nos va, o sea, nos garantiza esta igualdad que estamos planteando, que podamos realizar la multiplicación. Por eso decimos que se trata de una condición necesaria. Si eso no se cumple, ¿sí?, no va a ser conformable la multiplicación para el caso. Y vamos a obtener como una matriz producto, una matriz que va a contener el número de filas de la matriz que multiplica y el número de columnas de la matriz que post multiplica. ¿Sí? Filas y columnas. Esa va a ser la matriz producto. Entonces, lo primero que hacemos cuando queremos realizar la multiplicación entre matrices es ver si el número de filas de la matriz que premultiplica, perdón, el número de columnas de la matriz que premultiplica es igual al número de filas de la matriz que postmultiplica. Si eso es cierto, digo, puedo multiplicar. Y si puedo multiplicar, dispongo, ¿sí?, en una disposición práctica, ¿sí?, vamos a disponer las matrices para hacer la multiplicación. ¿Sí? ¿Cuál es la disposición práctica? Matriz que premultiplica, matriz que postmultiplica, matriz producto. Y entonces, para obtener los elementos de la matriz producto, lo que hay que hacer es multiplicar elemento a elemento, sumando la fila I de la matriz A con la columna J de la matriz B. ¿Sí? Entonces, hay que multiplicar elemento a elemento, sumando los elementos de la fila I de la matriz A con la columna J de la matriz B. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? 1 por 2, más 2 por 1, más 0 por menos 2, y eso me da de resultado 4. Esta es la fila 1, columna 1, obtengo el elemento, ¿sí?, la matriz producto correspondiente a fila 1, columna 1. Luego, ¿qué hago? La fila 1 de la matriz A con la columna 2 de la matriz B. Entonces, 1 por 1, más 2 por 2, más 0 por menos 2. Eso me va a dar, ¿qué cosa? El elemento de la fila 1, columna 2 de la matriz producto. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta obtener todos los elementos de la matriz producto, que acá tienen detallado por si los necesitan. Generalizando, ¿sí?, lo que vamos a hacer que es disponer las matrices genéricas, matriz que premultiplica, que postmultiplica, matriz producto, ¿sí?, para poder calcular y generalizar cómo sería esta cuenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que tenemos que multiplicar elemento a elemento sumando ¿qué cosa? Los elementos de la fila I con los elementos de la columna J. Entonces, para hacer el primer cálculo de elementos, ¿qué hacemos? A11 por B11, A12 por B21, más así sucesivamente, A1n por Bn1. ¿Qué es lo que tenemos descrito acá? Ese era el elemento C11. Para el elemento C12, como vimos recién en el ejemplo con números, solamente que acá lo estamos describiendo de forma genérica porque, bueno, vemos teoría. Entonces, ¿qué hacemos? A11 por A12, más A12 por B22, más así sucesivamente, hasta que llegamos al último, A1n por Bn2. ¿Sí? Así haríamos sucesivamente hasta multiplicar todas las columnas, ¿sí?, estas filas por cada una de las columnas de la matriz B, para pasar ¿a dónde? A la siguiente fila por cada una de las columnas de la matriz B, así sucesivamente vamos obteniendo cada uno de los elementos de la matriz producto. Bien, llegamos acá y encontramos, ¿sí?, un elemento genérico de la matriz producto, donde ¿qué es lo que va a ir variando? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Siempre el elemento que corresponde a la columna de la primera matriz con el elemento la posición que corresponde a la fila de la segunda matriz se mantienen, ¿sí?,
iguales, porque esa es la condición para poder multiplicar, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ir variando para encontrar los siguientes elementos? Porque dijimos que la matriz resultante, la matriz producto, que tiene el número de filas de la matriz que premultiplica, el número de columnas de la matriz que posmultiplica. Entonces lo que va a ir variando es esto, el IJ de la matriz producto. Entonces, en base a esta idea, vamos a generalizar cómo sería esta sumatoria, ¿sí? Decimos que estos dos siempre coinciden. Uy. Entonces, vamos a poner que el elemento CIJ, un CIJ cualquiera, lo vamos a calcular como la sumatoria, desde K igual 1 hasta N, o sea que estamos variando estos dos números que hacen la condición para que se pueda multiplicar. Eso lo representamos con la letra K, ¿sí? Entonces ponemos K, K y K, K, y J, que dijimos que representaban la posición de la matriz producto, de cada uno de los elementos de la matriz producto, donde I va a variar desde 1 hasta M y J va a variar desde 1 hasta P, ¿sí? Tengamos en cuenta que la matriz A tiene M filas, ¿sí? Y la matriz B tiene P columnas, ¿sí? Por eso varía I desde 1 hasta M y J desde 1 hasta P. Entonces, haciendo esta sumatoria, vamos a obtener todos los elementos C sub I, J. Propiedades para el producto de matrices, ¿sí? La multiplicación no es conmutativa. Hay un solo caso particular en que sí se cumple la conmutatividad, que es el caso en el que multiplicamos una matriz por su inversa, o la inversa por la matriz, que es igual a la identidad, ¿sí? Siempre que, entonces esto se va a cumplir siempre que sea una matriz cuadrada y que esa matriz tenga inversa. Si no, no va a ser cierto. Entonces, en general, ¿qué vamos a decir? Que sí cumple con la propiedad de ser anticonmutativa, que hacer la cuenta o multiplicar A por B es lo mismo que multiplicar las matrices en sentido inverso, pero con el opuesto, o sea, menos B por A. Eso es anticonmutativa. Si es asociativa, siempre que se cumpla esta cuestión, ¿no?, de que el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda, ¿sí? Y acá, nuevamente, el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda. Como decía la tercera, vamos viéndolas, ¿sí?, para ver de poder multiplicarlas. Por supuesto, estamos descontando que eso se cumple, se está cumpliendo esto, lo estoy poniendo ahí, entonces podemos asociar de esta forma, realizar el producto de B por C, y luego hacer A por ese resultado, o realizar el producto entre A y B, y el resultado multiplicarlo por C. Nos va a dar la misma matriz, el mismo valor. Además, ¿sí?, cuenta con la propiedad distributiva respecto de la suma de matrices, que puede ser a izquierda o a derecha. Acá tenemos izquierda multiplicando, acá derecha multiplicando, y el elemento neutro, ¿sí?, solamente para ¿cuáles? Para las matrices cuadradas, donde vamos a tener la identidad. Solo las matrices cuadradas tienen identidad. Y además, la transpuesta del producto de dos matrices es igual al producto de las transpuestas en sentido inverso, ¿sí? La transpuesta del producto de dos matrices es igual al producto de las transpuestas en sentido inverso. Además, cumple con la propiedad asociativa para la multiplicación por escalar, o sea, tenemos un producto de matrices y además multiplicado por un escalar. O sea que puedo multiplicar primero las matrices y luego a esa matriz resultado o esa matriz producto multiplicarla por el escalar, o puedo multiplicar primero por el escalar alguna de las matrices, la A o la B, y luego realizar el producto entre matrices. El resultado siempre va a ser
el mismo. Además, el producto de una matriz por una matriz nula es igual a una matriz nula. Vieron que la matriz nula está llena de ceros, o sea que siempre que multiplique una matriz cualquiera por una matriz nula, nos va a dar como resultado la matriz nula. Bueno, vamos a seguir entonces con matrices equivalentes por filas. Vamos a decir que una matriz B es equivalente por filas a una matriz A si se pueden aplicar una sucesión finita de operaciones elementales que transformen la matriz A en la matriz B. Entonces, una matriz B va a ser equivalente a una matriz A. ¿Sí? Si le aplico ¿qué cosa? Operaciones elementales. ¿Cuántas? Una cantidad finita, transformando, ¿sí?, a partir de esa aplicación, la matriz A en una matriz B. O sea, evidentemente se ve distinta, sus elementos son distintos, pero la matriz es equivalente. Bien, entonces, operaciones elementales que podemos aplicar sobre matrices son tres. Nosotros las aplicamos por filas, por eso hablamos de matrices equivalentes por filas, pero también se pueden aplicar a columnas, ¿sí? Tal vez en el práctico lo aplican a filas o a columnas indistintamente, no sé, depende del profe que les explica, una cosa, hacen una cosa u otra, o aplican solamente a filas, ¿sí? Bueno, una de las operaciones elementales es multiplicar la fila i por el escalar lambda, y la notación va a ser esta, e y lambda. Siempre que vemos algo entre paréntesis, significa o nos está indicando, ¿sí?, un escalar. Lo que no tiene, ¿sí?, paréntesis, nos está indicando una fila en este caso, o podría ser dos filas. Entonces, primer operación elemental, multiplicar una fila i por un escalar lambda. Cuando hago esta operación, sí o sí, el lambda distinto es 0. Cuando queremos sumar una fila R previamente multiplicada por un escalar lambda a la fila i, lo vamos a expresar de esta forma, ¿sí? Entonces tenemos lambda, que lo vamos a multiplicar por la fila R, y eso se lo vamos a sumar a la fila i. Entonces primero va la fila que va a ser depositaria de todo ese cálculo, luego la fila que voy a multiplicar por el lambda con el lambda al lado, ¿sí? Tiene que ser, ¿sí?, la fila y R, ¿sí?, estas dos filas tienen que ser distintas. Y la otra operación elemental es intercambiar una fila por otra. Por ejemplo, intercambiar la fila i por la fila R. Entonces, tenemos tres operaciones elementales para poder encontrar matrices equivalentes, y en este caso, por filas. Entonces, vamos a ver ejemplos rápidamente. Si multiplicamos la fila 1 por el escalar menos 2, ¿sí? Acá tenemos fila 1 por el escalar menos 2. Entonces nos va a quedar menos 4, menos 2 y 0, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y la siguiente es intercambiar la fila 3 por la fila 2, ¿sí? Entonces, pero acá estoy trabajando con otra matriz, no con esta. Bueno, intercambiamos la fila 3 por la fila 2, ¿sí? Entonces, esta 3, 1, 1, que está acá, queda acá abajo, y la 0, 2, 1 queda acá. Bien. ¿Qué matrices equivalentes por filas vamos a calcular o nos van a ser útiles? La matriz reducida por filas, la matriz elemental y la matriz inversa. Vamos a ver cada una de las matrices. ¿Qué condiciones tiene que cumplir una matriz para ser una matriz reducida por filas? ¿Qué tiene que ocurrir? Los primeros elementos no nulos de cada fila se tienen que encontrar más a la derecha que la fila anterior, ¿sí? Y esos elementos se los denomina elementos
conductores. Esto que habíamos dicho antes, los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más a la derecha que en la fila anterior, lo habíamos dicho para una matriz escalonada, ¿sí? Pero ahora le vamos a agregar cosas. ¿Qué decimos? Que los primeros elementos no nulos, ¿sí? A esos elementos se los denomina elementos conductores. Los elementos conductores de cada fila deben valer 1, ¿sí? Y en las columnas de los elementos conductores, el resto de los elementos tiene que valer 0. Además, las filas nulas, si existen, deben estar debajo de las no nulas, como vimos con la matriz escalonada. Entonces acá tienen unas matrices escalonadas, ¿sí? Como para tener idea de, una idea visual o esquemática de cómo se ven las matrices escalonadas, ¿sí? Acá este escalón es largo. El rango de una matriz, y esto es muy importante tener en cuenta, distinguir, ¿sí? El rango de la matriz es la cantidad de vectores fila, columna, linealmente independientes, ¿sí? Es la cantidad de vectores fila o columna linealmente independientes. Eso es el rango. ¿Cómo hago para determinarlo? ¿Sí? Cuento o miro la cantidad de filas no nulas que tiene la matriz reducida por filas o escalonada, ¿sí? Pero no quiere decir que el rango de la matriz es la cantidad de filas no nulas, no. Quiere decir que el rango de la matriz es la cantidad de vectores fila o columna linealmente independientes, que voy a poder determinarlo reduciendo la matriz o buscando la escalonada y contando la cantidad de filas no nulas. ¿Se entiende la diferencia? Y bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el rango de una matriz no cambia por aplicar operaciones elementales sobre la matriz. Díganme, chicos, si vamos bien o tienen alguna duda. Bueno. Matriz elemental. ¿Cuándo vamos a tener una matriz elemental? Es una matriz cuadrada, ¿sí? De orden n por n, ¿sí? Que se obtiene realizando una operación elemental. ¿Sobre qué? Sobre la matriz identidad. Por ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos la identidad y decimos que vamos a hacer un intercambio de filas, cambiamos la fila 1 por la 2, entonces la 1, 0, 0 va a estar acá en la fila 2 y la 0, 1, 0 en la fila 1. Entonces, ¿esto qué es? Una matriz elemental. Ahora, a la identidad le aplico una operación elemental. Igual, a la fila 1 la multiplico por 2, se la sumo a la 3 y lo dejo registrado en la 3. ¿Sí? Entonces, 1 por 2, voy a hacerlo acá. 1 por 2, 2, se lo sumo a la 3, 2. ¿Sí? Todo esto 0, lo que le sume a la 3 será lo que tenga la 3. Entonces nos queda 2, 0, 1. Esta es entonces una matriz elemental. Se le aplicó a la identidad solamente esa operación elemental. Y con la última, ¿sí? A la identidad, le aplicamos esta operación elemental, a la fila 3 la multiplicamos por 1 medio. Entonces nos quedará 1 medio en esa posición. La matriz inversa es otra de las matrices equivalentes por filas que podemos calcular, ¿sí? Entonces ya habíamos dicho, ¿sí? Que una matriz cuadrada B va a ser la inversa de otra matriz cuadrada A. Si multiplicando por B podemos obtener la identidad. Si eso se cumple, entonces, a ver qué decimos. La llamamos A a la menos 1, se dice la inversa de A, ¿sí? Y entonces se cumple que A por A a la menos 1 es igual a A a la menos 1 por A, y eso es igual a la identidad, ¿sí? ¿Cuál es la condición necesaria para la existencia de la matriz inversa? El determinante de la matriz A
tiene que ser distinto de 0. ¿Eso qué es lo que nos indica? Que los vectores fila de la matriz son linealmente independientes. ¿Y cómo lo veo? ¿Sí? No tiene que tener filas nulas. ¿Sí? Todas las filas tienen que ser no nulas. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la matriz inversa mediante operaciones elementales? Ponemos las matrices en una disposición práctica. Ponemos la matriz A, la matriz identidad. A ambas matrices vamos realizándole las mismas operaciones elementales, y si llegamos a la matriz reducida por filas, ¿sí?, que va a ser la identidad acá a la izquierda, la matriz que tengamos a la derecha va a ser la matriz inversa. Si en el proceso, ¿sí?, no obtenemos la matriz identidad, o sea, llegamos hasta acá, hasta la máxima reducción que podemos hacer, y no obtenemos la matriz identidad, entonces la matriz que tenemos acá no va a ser la inversa, no va a tener inversa la matriz A, ¿sí? Y si en algún momento aparece algún 0, ¿sí?, en todo este proceso de aplicación de operaciones elementales, aparece un 0 en la diagonal principal, tampoco vamos a tener una matriz inversa. Bueno, acá tienen un ejemplito, por si después lo quieren mirar, ya deben haber reducido matrices bastante más grandes, ¿sí? El método para la obtención de la matriz inversa se justifica en el producto que realizamos de matrices elementales, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Que podemos encontrar las matrices elementales tales que, multiplicando las matrices elementales en orden inverso al que estuvimos aplicándolo ahí, ¿sí?, en el ejemplo que está puesto ahí, entonces, la multiplicación de matrices elementales en orden inverso por la matriz A va a ser igual a la matriz identidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si multiplico a ambos miembros por la inversa de la matriz, ¿qué quiere decir? Que el producto de las matrices elementales en orden inverso, la identidad es neutra para multiplicación, ¿qué es lo que nos va a dar? La matriz inversa. ¿Sí? ¿Cuál sería el tema con esto? O sea, la idea se justifica en este método, pero el método está hecho en base a que se cumple esa idea que estamos dando respecto a que se justifica. ¿Sí? Esta es una forma más fácil y más práctica de hallar la inversa que hallar, ¿sí?, un montón de matrices elementales y multiplicarlas en sentido inverso, ¿sí? Porque yo, ¿qué voy a hacer? En vez de ir aplicando sucesivamente las operaciones con la metodología de ir obteniendo, ¿sí?, el 1 de pivot, el 0 para la columna, el otro 1 de pivot, los ceros para la columna, ¿qué tendría que hacer? Aplicar operaciones elementales a n matrices identidades y después multiplicarlas en sentido inverso para obtener ¿qué cosa? La inversa, ¿sí? Cuando en realidad esta disposición, ¿sí?, nos lleva al mismo resultado y es mucho más ágil y práctica. Pero bueno, ustedes lo pueden probar si quieren, ¿sí? Toman las matrices elementales, o sea, toman una matriz y una identidad de 2×2, porque esto es una matriz A de orden 2×2, y aplican cada una de estas operaciones, y luego las matrices obtenidas en sentido inverso las multiplican y tienen que obtener la inversa. ¿Cuáles son las propiedades para la matriz inversa? ¿Sí? Bueno, esta que está puesta como propiedad es la definición de matriz inversa, pero muchas veces se ve puesta como propiedad, la pueden colocar, ¿sí? Es que una matriz por su inversa nos da la identidad, o la inversa de la matriz por la matriz nos da la identidad. Además, la inversa del producto de dos matrices es igual al producto de las inversas, es igual al producto de las inversas en sentido contrario. Entonces, la inversa del producto de dos matrices
es igual al producto de las inversas en sentido contrario. Además, si A a la n es lo mismo que multiplicar la matriz A n veces, A a la menos n, ¿sí?, va a ser igual a la inversa de A elevada a la n. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a multiplicar la inversa de A n veces. Además, la inversa de la matriz inversa, ¿sí?, va a ser igual a la matriz A. Y si tenemos A a la n a la menos 1, lo vamos a poder escribir, teniendo en cuenta la potencia de potencias, como la inversa de la matriz a la n, que ya habíamos visto, ¿sí?, que se resuelve de esta forma. Además, si tenemos la inversa del producto de un escalar por una matriz A, eso va a ser igual a ¿qué cosa? A la recíproca del escalar por la inversa de la matriz. Vieron que no se pone 1 sobre A, ¿sí? Nunca es la recíproca de la matriz, es el recíproco del escalar, que esto en números, con los números reales totalmente lícito, y la inversa de la matriz. Bueno, vamos a empezar con qué es un determinante. Esto es muy, muy importante, ¿sí? Es importante entender que un determinante es una función, ¿sí? Una función, miren, puse dos conjuntos y lo uní, ¿sí?, con flechitas para función y uní elementos del dominio con elementos de codominio o conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el determinante es una función que se establece entre una matriz cuadrada y un número real. De modo que la imagen de la matriz es igual al determinante de esa matriz, ¿sí? Que lo podemos escribir como det o de esta forma entre barritas, ¿sí? Entonces, decimos que una función, ¿sí?, aplica dr n por n, o sea, la matriz cuadrada, en R, o sea, los números reales, ¿sí? De modo que la imagen de cada matriz es un número real, ¿sí? Y el determinante se obtiene aplicando ciertas reglas a los elementos de la matriz A. Esto es como cuando tienen una función cualquiera, y igual a x cuadrado, supónganse. Entonces, ¿qué dicen? X cuadrado más 1, para ponerle algo más. Esa es la regla. Entonces, para distintos valores reales, pues los pongo en el x cuadrado, le sumo 1 y obtengo los valores de y, o de la función. Acá es la misma. Lo que pasa es que la regla tiene otra complejidad. ¿Cómo voy a obtener ese número, ¿sí?, el valor de imagen que es el determinante? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a realizar, ¿sí?, porque el determinante de una matriz se obtiene realizando la suma de todos los productos posibles de los n elementos tomados de los n cuadrado elementos de la matriz. Siempre que en cada producto haya un elemento de cada fila y uno de cada columna, anteponiendo un signo positivo o negativo según la cantidad de permutaciones que se indican en las filas y columnas, que sean de clase par o impar. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Si nosotros tenemos ordenados los elementos por los primeros subíndices, los otros tienen una cantidad par de inversiones o impar. Si tienen una cantidad par de inversiones, va a corresponder un signo positivo. Y si tienen una cantidad impar de inversiones, va a corresponder un signo negativo. Vamos a verlo en este caso, que es simple, pero después, bueno, lo vemos en el otro. Acá siempre que le tenemos que calcular el determinante de una matriz de 2 por 2, digamos que es el caso más simple, porque ¿qué es lo que hacemos? El producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Y ahí hacemos cuentas y tenemos el determinante. Vamos a ver qué ocurre en una matriz de 3 por 3 y acá vemos las permutaciones, ¿sí? Como la regla de conformación de los determinantes, es que se realiza la sumatoria de n elementos tomados de los n por n, ¿sí?,
acá que tenemos una matriz de 3 por 3, entonces voy a hacer una sumatoria de 3 elementos, ¿sí? Voy a hacer el producto de 3 elementos de los n por n. ¿Y cuántos términos voy a tener? Eso va a depender del factorial del orden de la matriz. El orden de la matriz, ¿cuánto es acá? 3, ¿sí? Porque es de 3 por 3. Entonces, 3 factorial, en este caso acá lo tenemos, hacemos 3 por 2 por 1, que así se calcula el factorial, obtenemos el número 6. Entonces vamos a tener 6 términos. Y cada término, ¿cuántos elementos tiene? N elementos. Bueno, ¿de dónde tienen que ser esos elementos? Tienen que pertenecer a distintas filas y distintas columnas, ¿sí? Y además tienen que tener antepuesto un signo positivo o negativo según las permutaciones sean de orden par o impar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos esto de las permutaciones? Vamos a tener que tener los elementos ordenados por el primer subíndice, y eso nos va a permitir ver si hay permutaciones en el segundo subíndice. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, primero veamos todos los términos, cómo los conformamos, y luego vemos eso. Entonces, para lograr, ¿sí?, términos que tengan 3 elementos, todos de distinta fila y distinta columna, vamos a hacer producto de los elementos de la diagonal principal, A11, A22, A33, ¿sí? Más producto de los elementos de las de los elementos paralelos, ¿sí?, a la diagonal principal, A11, A23, A31, 1, 2, 2, 3, 3, 1, y más el producto de los elementos de la otra diagonal paralela, ¿sí?, a la diagonal principal. Entonces es 2, 1, 3, 2, 1, 3. Y lo ponemos ordenadito, con 1, 3, 2, 1, 3, 2. Todos esos, ¿sí?, producto de los elementos de diagonal principal más los de sus paralelas, van con signo positivo. Y ahora vamos a hacer producto de los elementos de la diagonal secundaria, A13, A22, A31, ¿sí?, y lo vamos a anteponer el signo negativo. Y lo mismo, de igual forma, vamos a anteponer el signo negativo, ¿sí?, al producto de los elementos, ¿sí?, de las diagonales paralelas a la diagonal secundaria. Entonces, A11, 2, 3 y 3, 2, 1, 1, 2, 3 y 3, 2, signo menos, y por último, A1, 2, 2, 1, 3, 3, ¿sí?, también anteponemos el signo negativo. Así están todos, los fuimos poniendo todos ordenaditos según el primer subíndice. Acá dice 1, 2, 3. ¿Sí? Ordenaditos según el conjunto de los números naturales, ¿no? Acá 1, 2, 3, acá 1, 2, 3. Y acá lo mismo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Vamos a ver qué pasa con los segundos subíndices para ver por qué esto de que les corresponde, según lo que hemos hablado recién, el signo positivo o negativo. Entonces, si nosotros miramos acá, el segundo subíndice dice 1, 2 y 3. Están ordenados, ¿sí? El conjunto de los números reales, ¿sí? El número 1 está antes que el 2 y el 2 antes que el 3. Es un conjunto ordenado. Entonces le corresponde signo positivo. Acá tenemos 2 y 3, está ordenado. 3 y 1 no está ordenado. Ahí tenemos una permutación, ¿sí? Y 2 y 1 tampoco está ordenado. Ahí tenemos otra permutación. Si tenemos dos permutaciones, ¿qué es? Par. Entonces, si es de orden par, a este término le corresponde el signo positivo. Veamos este término que sigue. Tenemos 3 con 1 está permutado, porque 3 es mayor que 1. 1 con 2 no está permutado. Y 3 con 2 sí está permutado. Entonces, ¿qué tenemos? Dos permutaciones, le corresponde signo positivo. Veamos qué pasa acá. 3 con 2, una permutación. 2 con 1, otra permutación. Y 3 con 1, otra permutación. ¿Qué tenemos? 3 permutaciones, o sea, orden impar. Entonces le corresponde el signo negativo a este término. ¿Qué pasa acá? 1 con 3 no está permutado, 3 con 2 sí está permutado,
1 con 2 no lo está. Entonces tenemos una permutación, orden impar, corresponde signo negativo. De la misma forma podemos ver este último, ¿sí? Entonces, por un lado, cuanto mayor es el orden de la matriz, más difícil es poder hacer estas combinaciones, ¿sí? De la cantidad de elementos, del orden de los elementos, o sea, de n elementos tomados de los n cuadrados que pertenezcan a distintas filas y columnas para hacer el producto. Más allá de que la cantidad de términos crece mucho, ¿sí? Si pasamos de una matriz de orden 3 a una de orden 4, fíjense, pasamos de 6 términos a 24 términos. Es una cuestión bastante compleja de combinar, ¿sí? Como hemos hecho acá, viendo este tema de los elementos de la diagonal principal y sus paralelas, etcétera, para también tener en cuenta el tema del signo. Por eso se recurre a los métodos de integración, lo que no quita que un determinante de 2 por 2 lo calculamos como les dije recién, ¿sí? Producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Una matriz de 3 por 3 la podemos calcular como les acabo de contar, o la podríamos calcular, ¿sí? Mediante el determinante, ¿verdad? Mediante algún método para el cálculo de determinantes, que vamos a ver 4 métodos. Bueno, vamos a decir que una matriz es regular, ¿sí? Y es regular cuando ocurre que, primero la matriz tiene que ser cuadrada, porque no se puede ver si una matriz es regular, si no es cuadrada, ¿por qué? Porque está en función del determinante, ¿sí? El determinante se aplica ¿qué? A una matriz cuadrada, como vimos hace un momento. Entonces, una matriz cuadrada de orden n, ¿sí? Va a ser regular si el determinante de dicha matriz es distinto de 0. ¿Y qué quiere decir eso? Que la matriz A tiene n vectores fila o columna linealmente independientes. Entonces, el rango de la matriz A será n, ¿sí? Si tiene n vectores fila o columna linealmente independientes, el rango va a ser n. En cambio, una matriz va a ser singular si el determinante de esa matriz es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la matriz A tiene algún vector fila o columna que es combinación lineal de los otros. Entonces, ¿qué ocurre? Existe dependencia lineal. Entonces, el rango de la matriz A va a ser menor que n. ¿Sí? Entonces, muy importante saber cuándo una matriz es regular y cuándo es singular, porque ello nos va a permitir trabajar, ¿sí? En el resto de la materia con algunas cuestiones que vamos a necesitar determinar o calcular. ¿Y cuál es el significado? Por supuesto, ¿no? Entonces, regular cuando el determinante de la matriz es distinto de 0, significa vectores fila, columna linealmente independientes y el rango igual a n. Solamente se aplica a matrices cuadradas, ¿por qué? Porque estamos calculando un determinante. Y va a ser singular si el determinante es igual a 0, que significa que hay dependencia lineal entre los vectores fila o columna y que el rango va a ser menor que n. ¿Cómo vamos a poder resolver o calcular determinantes? Vamos a usar la regla de Sarrus, que solamente se aplica a matrices de orden 3, el método de los cofactores, el método de triangulación y el método de Tio. ¿Cómo se aplica el método de Sarrus? ¿Sí? Dijimos que solamente se aplica a matrices de 3 por 3. Y podemos hacer ¿qué cosa? Repetir, ¿sí? Las dos primeras filas debajo de la matriz y luego realizar la sumatoria de los productos. ¿Cómo es que vamos a hacer? Elementos de la diagonal principal, ¿sí? Desde el extremo superior izquierdo, ¿sí? Vamos siguiendo la línea diagonal. Entonces, ¿qué hacemos? A1, A1, A2, por A3, 3, ¿sí? Primer término, y seguimos, ¿sí?
hacia abajo A21, A22, perdón, A21, A32, A13, más A31, A12, A23, ¿sí? Empezamos con la diagonal principal y seguimos con sus paralelas hasta la última. No podemos avanzar más de ahí porque no tenemos más elementos. Todos estos, ¿sí?, que tienen que ver con la flecha rosa o con la diagonal principal, van a tener signo positivo. Y luego, de abajo hacia arriba, siguiendo la diagonal secundaria, vamos a hacer la sumatoria de los productos de los elementos de las tres diagonales y todas van a tener signo negativo. Entonces nos queda A31, A22, A13, luego menos A1, A1, A32, A23, que lo tenemos acá, y A21, menos A21, A12, A33, que es el último término. Esto también lo podríamos hacer repitiendo las primeras dos columnas. Ustedes manéjense como sepan o como les diga su profe de práctico. Bueno, acá tienen un ejemplo, cualquier cosa después si quieren lo revisan. Y vamos a hacer unas consideraciones previas a la aplicación del método de los cofactores. Vamos a ver qué es el menor complementario de un elemento A sub ij de una matriz, ¿sí? Y vamos a decir que es el determinante asociado a la submatriz de orden n-1 que se obtiene luego de suprimir la fila y la columna de dicho elemento. Entonces, suprimo la fila y la columna, ¿sí?, del elemento A11, que corresponde a la fila 1, columna 1, y voy a obtener una submatriz. El determinante de esa submatriz, ¿sí?, va a ser el menor complementario, en este caso, del elemento AIJ, que sería A11, ¿sí? Y acá tenemos escrito el menor. Acá, para calcular el menor del elemento A12, ¿qué tenemos que hacer? Suprimir la fila 1, columna 2, los elementos de la fila 1, columna 2, y ahí vamos a obtener una submatriz, ¿sí?, que nos va a permitir, a partir de eso, calcular el determinante asociado a esa matriz. Perdón, submatriz. Además, ¿sí?, vimos que tenemos que tener en cuenta, cuando vamos a hacer el cálculo de un determinante, tenemos que tener en cuenta un signo. Entonces, con la idea de adjunto o cofactor de un elemento a sub ij, vamos a empezar a considerar el signo, que con el menor no lo teníamos considerado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? El menor complementario va a tener signo positivo o negativo según sea la suma de los subíndices par o impar, ¿sí? Entonces, los subíndices, ¿cuáles? El I y el J. Entonces vamos a decir que el cofactor o adjunto IJ va a tener un signo tal que va a estar indicado con el exponente de la suma de los subíndices. Entonces, si esta suma es par, este menos 1 sí va a quedar positivo, va a ser negativo, exponente par, quedará positivo. Entonces, el determinante, ¿sí?, el determinante, el menor I sub j, va a estar precedido por un signo positivo. En cambio, si la suma de I con J da un número impar, lo que va a ocurrir que, como la base es negativa y el exponente es impar, ¿sí?, el menor del I sub IJ, el menor IJ, perdón, va a estar precedido por un signo negativo, ¿sí? Entonces, el adjunto o cofactor del elemento A12, ¿sí?, que estoy poniendo acá, ¿qué va a ser? O cómo va a estar determinado su signo. Por la suma de 1 más 2, ¿sí?, como exponente, entonces menos 1 a la 1 más 2 nos queda negativo. Entonces nos queda
el opuesto, ¿sí? Para eso que podamos calcular. Entonces, ¿cómo se desarrolla el método de los cofactores? Vamos a desarrollar por los elementos de una fila. Entonces, el determinante va a ser igual a la suma de los productos de los elementos de una línea cualquiera por sus cofactores. Entonces, supongamos que desarrollamos por los elementos de la fila 1, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? La suma de los productos de esos elementos por sus cofactores. Elemento por cofactor, elemento por cofactor, ¿sí? Entonces pongo el elemento A11 por menos 1 a la 1 más 1, ¿sí? Por el menor 1,1. Luego, el elemento de la fila 1 a 1,2, ¿sí? Por menos 1 a la 1 más 2 por el menor 1,2. Y por último, el elemento de la fila 1, 1,3 por menos 1 a la 1 más 3 por el menor de 1,3. Como les decía, tenemos que ver luego, ¿sí? De hacer este planteo, ¿sí? De resolver con este ejemplo, se los dejo para que lo miren. Pero estimo que este es uno de los métodos que mejor manejan. Importantísimo, ¿cuándo se aplica el método de los cofactores? ¿Sí? Lo podemos aplicar a matrices de orden mayor o igual que 3. ¿Sí? Aplicarlo a una matriz de orden 2×2 no tiene sentido porque hacemos el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria y tenemos resuelto el determinante. Siempre para facilitar el cálculo del determinante, cuando queremos desarrollar por el método de los cofactores, ¿qué es lo que nos conviene? Tomar la fila con mayor cantidad de ceros, y si no hay una fila que tenga una mayor cantidad de ceros o que tenga ceros, tomar la fila que tenga mayor cantidad de unos. Eso siempre nos va a simplificar los cálculos. Además, bueno, tenemos el método de triangulación, que también lo vamos a aplicar a matrices de orden mayor o igual que 3, ¿sí? Y el método de triangulación surge de una propiedad de los determinantes, donde dice que el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal si la matriz es triangular, ¿sí? Entonces, después de que veamos las propiedades, ¿sí? Repasamos este método. Bueno, y el método de Chio, ¿sí? Con el método de Chio se pueden también resolver determinantes de cualquier orden. La idea es que en cada paso que vamos resolviendo o avanzando en la resolución del determinante, se va reduciendo el orden de la matriz hasta llegar a un orden de la matriz de 2×2 que es fácil de calcular, ¿sí? Esta parte teórica la vamos a dejar. Lo que vamos a hacer es ver cómo sería el cálculo en esta matriz, ¿sí? Siempre hay que buscar un pivot. Entonces, ¿qué buscamos como pivot? Siempre buscamos un número 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En este caso detectamos el número 1 en la fila 3, columna 1, ¿sí? Entonces lo que vamos a ir haciendo es, teniendo en cuenta este valor, ¿sí? Ir reduciendo la matriz para, bueno, en este caso, con una sola vuelta de reducción vamos a obtener todos los valores, ¿sí? Pero si la matriz fuera de mayor orden, sucesivamente vamos a realizar el mismo procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner menos 1 elevado a la 3 más 1, que nos va a dar el signo, ¿sí? Para empezar a calcular el determinante, ¿sí? Entonces, en este caso nos da positivo. Por 1, que es el pivot. Si no tuviéramos 1, no se puede elegir un número distinto de 1.
Y si no, lo que hay que hacer, que es lo más común, es como sacar un factor común para esa fila, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a ver, acá no hay ninguna que sea común, que nos permita hacer eso, pero la idea sería como sacar un factor común en alguna fila, lo ponemos acá afuera y entonces de modo que hacer que nos quede un 1. Bueno, cuando tenemos eso, lo que vamos a ir armando es como rectángulos que nos van a permitir calcular, ¿sí?, el resto de los elementos. Veamos cómo calculamos este elemento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No tenemos en cuenta, ¿sí?, esta columna ni esta fila. Para calcular, vamos a ver de calcular con estos elementos teniendo en cuenta, ¿sí?, estas puntas. Veamos cómo sería. ¿Qué vamos a hacer? 1 por menos 1, que nos queda menos 1, ¿sí? Acá estamos armando como un rectangulito, ¿sí? Entonces hacemos 1 por menos 1 menos 3 por 4, ¿sí? Estos extremos del rectángulo menos 3 por 4. Entonces nos queda menos 12. Entonces en esta posición vamos a tener menos 13. Acá, ¿qué vamos a hacer? Para el siguiente elemento. Tenemos armado ese cuadrado, ¿sí?, o rectángulo, como lo quieran ver. ¿Qué hacemos? 1 por 2 menos 3 por 3. Entonces es 2 menos 9, nos queda menos 7. Entonces ahí, ¿sí?, armando primero este rectangulito y luego este cuadradito, obtuvimos, ¿sí?, con estos dos elementos, estos primeros dos. Vamos a buscar estos dos ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez, acá vamos a armar este rectangulito cuadradito. Y hacemos 1 por 3, 3, menos 2 por 4, o sea, nos queda más 8. Entonces, acá este elemento va a valer 11. Y para buscar este otro, ¿sí?, vamos a hacer con este rectangulito 1 por 4 menos 2 por 3. Entonces, 1 por 4, 4, menos 2 por 3, 6. Entonces, en esta posición vamos a tener un 10. Acá nos quedó 1 por 1, o sea que acá no hace falta nada, y nos queda directamente para hacer producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria y obtener así el valor del determinante. Acá tienen un video que está muy lindo como va explicando, ¿sí?, paso a paso, este método con una matriz de orden 4×4, ¿sí?, que sigue este criterio que yo les dije ahora como para que sea fácil de armar y no se mareen con el método, ¿sí? Acá también tienen un ejemplo para una matriz de orden 4×4 para que lo puedan seguir. La próxima clase, ya vamos a ver cómo hacemos, tenemos que ver la determinación de la inversa por medio de la adjunta, propiedades de los determinantes y comentar el método de triangulación para los determinantes, ¿sí? Y ahí terminaríamos con determinantes y empezaríamos con los sistemas de ecuaciones lineales.